La Real Sociedad dormirá esta noche en puestos Champions después de ganar al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán gracias a 15 minutos espectaculares para los de Imanol Alguacil y terribles, horribles para los de Jorge Sampaoli. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en el partido más interesante para mí de esta noche. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? La Real Sociedad ha ganado por 1-2 a un Sevilla que se quedó muy pronto en el encuentro con dos futbolistas menos, gracias o debido a 15 minutos muy malos para los de Jorge Sampaoli, en los que encajaron dos goles, en los que además sufrieron una doble expulsión y en el que además tuvieron una ocasión clarísima para el 1-1 que Alex Remiro evitó con una grandísima parada. Vamos a hablar de todo ello. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido el encuentro, cómo ha gestionado la Real Sociedad esa superioridad numérica, qué creéis que ha hecho bien el Sevilla en los primeros 20 minutos hasta que ha encajado ese gol, antes de que llegase, bueno, pues esos 15 minutos aciagos para los de Jorge Sampaoli. En definitiva, también cómo creéis que cómo puede irle la temporada al Sevilla, si le veis capaz, bueno, de remontar y de terminar llegando a puestos europeos. Creo que son dos equipos sobre los que puede haber mucho debate. Os espero en la cajita de comentarios para hablar de todo ello. La verdad, un encuentro en el que yo tenía muchas ganas de ver, un Sevilla que necesita como sea, o que necesitaba como sea, buenas noticias antes del parón del Mundial, que continúa con 11 puntos y que hoy tampoco ha podido sacar nada positivo en un encuentro en el que Jorge Sampaoli ha mantenido esa defensa de 5 para defenderse, un sistema que cambiaba o que variaba cuando tenía el ataque, con un Gudel que se soltaba en algunas ocasiones y que incluso, bueno, pues era un futbolista que no solo se quedaba en la posición del pivote, sino que también pisaba el área rival, con Lamela en la izquierda, con Rafa Mir en la derecha y con Isco actuando como delantero o como falso 9, ya sabemos, con el futbolista andaluz teniendo muchísima movilidad. Por parte de la Real Sociedad, su habitual 4-4-2 en rombo, con David Silva, que lo volvía al 11, con Merino, con Brais Méndez y con Zubimendi. Esos Merino y Brais Méndez han vuelto a ser sobre todo los jugadores clave en esa primera mitad, porque uno ha dado 2 asistencias, el otro ha marcado un gol y ha sufrido las 2 entradas de las expulsiones que bueno, pues le han puesto el partido muy de cara a los de Imanol Alguacil. Los primeros 20 minutos antes de esa acción del 0-1 entre Mikel Merino y Sorloth ha sido competido, con un Sevilla que, como venimos viendo a lo largo de esta etapa de Jorge Sampaoli, consigue tener el balón. Es cierto que sin acercamientos peligrosos, pero consigue que al menos los futbolistas de más nivel del equipo rival no tengan mucha posesión. Además, contra una Real Sociedad que es cierto que en las últimas temporadas, bueno, pues ha ido siendo cada vez más fuerte sin balón, pero al que le gusta mucho tener la posesión, mover al equipo rival, intentar, bueno, pues provocarle errores a través de esa posesión, de esos movimientos con el balón controlado. Lo cierto es que el Sevilla en esos primeros 20 minutos ha sido capaz de ser mandón en el partido, pisando de vez en cuando el área rival, pero sin obligar a Alex Remiro a ningún tipo de intervención. Y lo mismo para una Real Sociedad que es cierto que sí ha tenido un poquito más de presencia en el área, sobre todo por algún error no forzado de Jesús Navas, al que hemos vuelto a ver lejos del nivel que todos esperábamos, pero entendiendo ya que la veteranía, que el físico va bajando y la verdad es que Jesús Navas viene teniendo temporadas complicadas. Minutos clave del partido a partir de ese minuto 20, con un Sevilla que se defendía en un 5-4-1, pero que no ha entendido o que no ha sido capaz de llevar a la Real Sociedad a atacar por las zonas donde más le interesaba
a los de Jorge Sampaoli. Veíamos a la Real con su habitual 4-1-2-1-2, con ese 4-4-2 en rombo, con Zubimendi bastante solo para recibir el balón ante, bueno, pues esa sola presencia de Isco en la punta del ataque, teniendo que encargarse de los centrales y también de Martín Zubimendi, y unos interiores de la Real, Brais Méndez y Merino, que se metían muy arriba en esos espacios entre, bueno, pues entre interiores, entre tercer central o central de la derecha y carrilero, y ahí la conexión Zubimendi, Merino, Sorloth ha funcionado a la perfección, porque el futbolista navarro ha encontrado a Sorloth a la espalda de Nianzú para que la Real Sociedad comenzase a adelantarse en el marcador en ese minuto 20, que ha sido, bueno, pues en el que han comenzado los problemas para el equipo de Jorge Sampaoli. Para mí hay un problema de basculación. Rafa Mir no cierra ese pase a Mikel Merino, dejando completamente liberada la banda. Se equivoca, un error bastante entendible, ¿no?, para un futbolista que no suele actuar en banda y que a lo largo de su carrera apenas habrá actuado ahí. Luego Mikel Merino pone un gran pase, superando a Nianzú y encontrando a un Sorloth que ha hecho una definición espectacular sobre Bono para poner el 0-1 en el marcador y para, bueno, pues darle la delantera en el marcador a una Real Sociedad que hasta el momento la verdad es que no estaba haciendo bueno, pues un gran partido, no estaba siendo para mí mejor que el Sevilla, que como os decía antes tenía un poco más de posesión en esos primeros 20 minutos. La verdad es que el encuentro, bueno, pues ha ido cayendo del lado de la Real Sociedad por acciones concretas del Sevilla. No sé decir si, bueno, a lo mejor de exceso de ganas, no lo sé. La verdad es que es difícil analizar esas cosas. Eso simplemente lo pueden saber los jugadores o Jorge Sampaoli por la actitud de los futbolistas. El caso es que vamos a ver, lo tengo por aquí, en 7 minutos, entre el 26 y el 33, el equipo hispalense, bueno, pues se ha quedado con 2 futbolistas menos, por 2 entradas a Brais Méndez. Ambas han tenido que ser revisadas en el VAR y el colegiado, después de verlas, ha decidido que eran rojas directas. Por lo tanto, el partido se le ponía muy difícil a un Sevilla que venía de jugar otro partido, además con inferioridad numérica ante el Betis durante unos minutos. Después tuvo la superioridad. Por lo tanto, 2 encuentros bastante raros para los de Jorge Sampaoli en las últimas 2 jornadas. El gran problema, la sensación en ese momento del partido, es que lo único que podía hacer era el Sevilla aguantar como mínimo hasta el descanso, para que Jorge Sampaoli pudiese tener tiempo a recolocar sus piezas. El técnico argentino ha decidido colocar a sus futbolistas en un 5-3-1, una especie, bueno, pues en un 5-3 con 5 atrás y con 3 centrocampistas, teniendo que trabajar muchísimo, y una Real Sociedad que rápidamente ha aprovechado lo peor que le podía pasar al Sevilla, sin que hubiese tiempo, bueno, pues para simplemente intentar calmar el partido, intentar colocarse bien y defender, ser sólidos. Una Real Sociedad que ha encontrado otra vez a Mikel Merino entre líneas, que le ha filtrado un balón espectacular para que Brais Méndez marcase su 6º gol en Liga de la temporada, y también para que el navarro sumase su 6ª asistencia de la temporada. 2 pases espectaculares de Mikel Merino para poner a la Real Sociedad con 2 tantos de ventaja, con 2 jugadores de ventaja, y prácticamente la sensación era la de sentenciar el partido. El partido parecía casi imposible para el Sevilla. Necesitaba inspiración, necesitaba magia el equipo hispalense para poder anotar alguna acción, y la verdad es que esa magia ha aparecido de las botas de Telles y en la cabeza de Rafa Mir, que ha marcado un auténtico golazo antes del descanso en el minuto 43 para poner el 1-2 en el marcador. La sensación era que, como os decía, bueno, pues parecía imposible, ¿no?, que ante un equipo además tan sólido defensivamente como la Real, que maneja tan bien los tiempos del partido, lo estamos viendo últimamente, la evolución del equipo de Manuel Alguacil, el equipo que más faltas hace de toda la liga, un equipo que para mí
bueno, pues es capaz de entender muy bien las situaciones del juego, cuándo le conviene cortar para que no haya transiciones, para que no le corran, y bueno, pues Rafa Mir ha tenido esa inspiración, como os decía, para marcar un auténtico golazo en un tanto en el que yo sinceramente creo que hay pocas cosas que reprocharle a los futbolistas, a la defensa del conjunto Txuri-Urdin. La verdad es que el Sevilla, después de esos minutos, después de ese arreón, después de ese tanto de Rafa Mir, seguramente ha tenido sus mejores minutos del partido, en los que ha dado sensación de peligro, en los que ha dado sensación de que podía meter a la Real Sociedad en un lío, pero ha habido ahí alguna acción a balón parado que no se ha sacado bien, algún remate o intento de remate que no ha sido acertado. Por lo tanto, a la Real Sociedad le ha venido muy bien que rápidamente el descanso llegase para calmar los ánimos, para que Imanol Alguacil reordenase las piezas, para que también el técnico vasco tomase alguna decisión y sobre todo para que mentalizase y le metiese la idea en la cabeza a los futbolistas de la Real de qué tipo de partido iban a tener que jugar y qué era lo que más le convenía para ese segundo tiempo. Imanol Alguacil ha hecho cambios, ha metido a ver si me acuerdo ahora mismo, perdón, a Guevara y ha quitado a Merino, también ha quitado a Zubimendi. La sensación con Merino es que tenía amarilla y además también por el cansancio que tenía acumulado, bueno, pues la decisión para evitar cualquier tipo de problema con una segunda tarjeta era quitarlo. También ha quitado a Zubimendi, ha colocado el técnico vasco una línea de tres atrás con Zubeldia como lateral derecho, llevando a Alex Sola al extremo derecho, colocándose en una especie de 4-3-3, bueno, pues que le ha servido a los de Imanol Alguacil para tener mucho control del balón, para no arriesgar absolutamente nada, dejando pasar los minutos, muchos pases entre centrales, entre pivote y laterales, para que, bueno, pues básicamente fuese pasando el tiempo. El conjunto vasco ha tomado la decisión de que quería controlar el partido, dejar que los minutos corriesen, teniendo el balón y no arriesgando prácticamente nada, no jugando para conseguir el tanto del 1-3. Creo que eso, aunque no ha sido nada vistoso, y entiendo que a los jugadores o a la afición de la Real Sociedad no le haya gustado o no le haya parecido lo mejor esa gestión de la ventaja numérica y de la ventaja en el marcador, lo evidente es que al final ha funcionado, y eso dejaba la sensación, o a mí me dejaba la sensación, de que el Sevilla podía tener su momento si no llegaba el 1-2, un momento que sobre todo podía aparecer en los últimos 5 o 10 minutos, con una avalancha final, con un Sevilla volcado al que obviamente le diese absolutamente igual poder encajar algún tanto más. Es cierto que Bono, también hay que darle mucha importancia, ha estado muy bien en 2-3 acciones puntuales, en 2-3 acciones bastante claras para los de Imanol Alguacil, una parada espectacular con el pie a David Silva, también otra parada con la rodilla, o con la tibia mejor dicho, en una acción de contraataque a Pablo Marín, que ha salido por el Canario en el minuto 67 más o menos aproximadamente. En definitiva, una Real Sociedad que no ha ido a por el 1-3 de forma muy decidida, que ha preferido tener el control del balón, pero que aún así ha encontrado situaciones claras de gol que Bono ha evitado para dejar a su equipo en el encuentro y para permitirle en esos últimos 5 o 10 minutos intentar volcarse. El problema para el conjunto hispalense es que, bueno, pues le ha faltado energía al final, alguna acción a balón parado en la que Alex Telles bueno, pues no ha estado del todo acertado, tampoco un Jesús Navas, que lo ha intentado, que se ha pegado 2-3 carreras espectaculares intentándolo, pero que, bueno, pues al final no ha encontrado ese acierto para conectar con Lamela o con En-Nesyri, que había aparecido en el segundo tiempo. Al final, la conclusión es evidente: el Sevilla no ha podido resolver, no ha podido bueno, pues tener una última alegría antes del Mundial que le permitiese afrontar con más confianza esa etapa de preparación, además con varios futbolistas del conjunto andaluz yéndose al Mundial de Qatar, un Sevilla que se mantiene muy abajo con 11 puntos y una Real Sociedad que con 26 va a dormir sí o sí en puesto Champions, y que además se quita la mala racha de no haber ganado en las últimas 6 temporadas
en el Sánchez-Pizjuán no lo hacía desde la temporada 2016 o desde el año 2016. Una Real Sociedad que vuelve a ver cómo sus interiores marcan las diferencias. Sexta asistencia en Liga para Mikel Merino y sexto gol en Liga también para Brais Méndez, que están haciendo los dos un inicio de temporada, la verdad es que muy bueno. Hasta aquí el vídeo, vuestra opinión por favor en comentarios sobre el partido y sobre cómo creéis que puede acabar la temporada para el Sevilla y para esta Real Sociedad de Imanol Alguacil. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.